Amigos y amigas de Revista de Frente, seguimos en la batalla en Venezuela, en Caracas. Nos encontramos el día de hoy con Pedro Euse, quien es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela y secretario nacional del Movimiento Obrero y Sindical. ¿Cómo estás, Pedro? Excelente, en la lucha. Muy bien. Así se te ve, ahí motivado. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de recibirnos en la sede de su partido, un partido emblemático, histórico para Venezuela, para poder conocer más a fondo un actor clave del proceso. Pedro, la primera pregunta que te queríamos realizar: ¿cómo, ustedes que son un partido marxista, cómo analizan a los diversos actores que se están expresando en la lucha en Venezuela? O sea, ¿cuáles son las clases sociales que están a favor del proceso? ¿Cuáles son las clases sociales, económicas que se están oponiendo? Y también, ¿cómo están operando los factores internacionales en la actual situación venezolana? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Este Partido Comunista de Venezuela, Partido Marxista-Leninista, como bien lo mencionaste, está cumpliendo 88 años de fundado, por cierto. Bueno, nosotros identificamos a amplios sectores populares de la clase obrera, del campesinado, del movimiento popular, comunitario, apoyando al proceso bolivariano con mucha fuerza, con mucha convicción desde sus primeros momentos, desde el momento en que el presidente Chávez fue electo en 1998 y fuimos al proceso constituyente que dio como resultado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Pero también hay que decir que también hay sectores de la pequeña burguesía, sectores incluso burgueses no monopólicos, sectores propietarios medianos, pequeños, medianos y grandes incluso del campo, que también hacen parte de esa amplia alianza, muy amplia y muy heterogénea, desde el punto de vista social, que respaldan y respaldamos al proceso bolivariano. Esa heterogeneidad genera unos niveles de contradicciones internas en ese amplio abanico de fuerzas sociales y de expresiones políticas que respaldan y respaldamos al proceso bolivariano. En el campo de los factores contrarios al proceso bolivariano está en primer lugar el imperialismo estadounidense, por supuesto, fuerzas del gran capital transnacional, grupos monopólicos que tienen presencia en Venezuela, bien sean de origen nacional o internacional, los terrófagos en general, los terratenientes, grandes propietarios de tierras con unas condiciones de latifundio fundamentalmente, absolutamente opuestos al proceso bolivariano. También hay capas importantes de la pequeña burguesía, de las capas medias, un conglomerado, pero también hay que decir, y sobre todo en los últimos años, se ha venido desplazando fuerzas populares, sectores populares hacia el campo adverso, contrario al proceso bolivariano y al apoyo al actual presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué sectores del pueblo chavista que durante años apoyaron el proceso ahora más bien lo adversan? Así es. Lo lógico es que todas las fuerzas del movimiento obrero, popular, campesino estuvieran de manera sólida, firme, defendiendo al proceso bolivariano. Eso tiene que ver en primer lugar con la heterogeneidad de clases que ya te mencioné, donde sectores de la pequeña burguesía y sectores incluso burgueses han tenido un papel muy protagónico, muy dominante en las orientaciones de política que se han determinado, sobre todo en los últimos tiempos. Es decir, no ha sido la clase obrera, no ha sido el pueblo trabajador de la ciudad del campo los que hemos tenido la condición de vanguardia fundamental de este proceso, sobre todo en los últimos tiempos, sino más bien capas medias, pequeña burguesía y algunos estratos de la burguesía venezolana. Eso le confiere a este proceso una condición fundamentalmente reformista, más que revolucionaria. Es decir, hay tendencias revolucionarias en el proceso, pero el curso de la política ha sido fundamentalmente de carácter reformista, y eso lo hemos cuestionado y no solamente sino que estamos trabajando y luchando para que sea la clase obrera y el movimiento popular, tanto de la ciudad como del campo, los que tengamos
la condición de dirigentes sociales y políticos de este proceso. Y hilando lo que planteamos anteriormente, o sea, para analizar la situación venezolana tenemos que analizar la lucha de clases, de distintos grupos. ¿Cómo esto se expresa a nivel de la lucha económica? Porque desde afuera lo que vemos es un gobierno que dice que los problemas económicos se deben al bloqueo, y por otro lado lo que se dice de los medios de derecha es que el problema se debe a partir de una mala gestión económica. Yo estando acá me he dado cuenta que hay un tema más profundo que tiene que ver, por ejemplo, con la carestía de alimentos. O sea, un gobierno que aumenta los salarios y al mismo tiempo constantes alzas en los precios de los alimentos, lo que también genera no solo ese problema, sino que el problema del bachaqueo se llama, ¿no? Que es como la reventa, se empiezan a revender productos que son de los CLAP. ¿Y cómo productos subsidiados? Claro, son productos subsidiados que en vez de llegar al hogar, a la familia venezolana, terminan siendo revendidos a correcto, y muchos incluso son fugados a Colombia, ¿ves? Por eso es que cuando se cierra la frontera, en medio del conflicto de los últimos días, entonces comienzan a aparecer una serie de artículos, incluso con precios menores, pues. Bueno, lo que tú planteas tiene un origen, desde nuestra perspectiva, desde nuestra caracterización, tiene un origen fundamentalmente estructural. Hay causas estructurales de la crisis y hay causas coyunturales de agudización de esa crisis. Las causas estructurales están en el hecho de que durante todo este tiempo, pese a reformas progresistas de vocación social, reformas muy importantes en el aparato estatal, en cuanto a las políticas sociales que se han desarrollado, sin embargo, la condición económica dependiente, el modo de producción capitalista no ha sido desmontado. Y eso es raíz de toda la situación de injusticia y desigualdades de esta sociedad, como todos los países capitalistas. Pero además el modelo de acumulación dependiente y rentista en Venezuela, eso no fue superado en ningún momento. Y eso entró en un colapso a raíz de la caída de los precios del petróleo y nos golpeó fuertemente. Y esa situación permanece, pero además hay elementos agravantes, como lo sabemos, que tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales que han tomado Estados Unidos contra nuestra economía, contra nuestro país, y no solamente Estados Unidos, sino otros países, potencias imperialistas de Canadá y de la Unión Europea, y países con gobiernos satélites a estas potencias imperialistas que han desarrollado todo un plan de agresión económica contra Venezuela. Eso que llaman sanciones, realmente nosotros estamos de acuerdo en definirlas como medidas coercitivas unilaterales, medidas de agresión económica, porque ni Estados Unidos ni ningún país del mundo está legitimado para sancionar a otros países, para decidir medidas extraterritoriales de agresión para someter a un gobierno y a un pueblo. Eso es absolutamente condenable y que debería ser rechazado por todos los pueblos del planeta. Entonces, la crisis que vivimos tiene un origen estructural y tiene unas situaciones de agravamiento que son propios de la coyuntura desde que Estados Unidos en 2014 comienza a aplicar sus medidas de agresión económica contra Venezuela. Entonces, nosotros por eso es que estamos insistiendo en que es necesario enfrentar la crisis con un plan económico y político de carácter revolucionario. La crisis del capitalismo dependiente no se va a superar con parches, con, buscando soluciones de forma, sino que la salida tiene que ser revolucionaria, ir al fondo. Y ahí entonces está la disputa por el poder. Nosotros consideramos que hay que desmontar el poder de los monopolios, que siguen teniendo mucha fuerza en Venezuela, y el poder de las mafias que vienen construyéndose en áreas fundamentales de la economía, de la producción y la distribución de bienes y servicios. ¿Qué área habría que desmontar y a qué se refieren con desmontar? ¿Expropiar? ¿De qué estamos hablando? Nosotros sí consideramos que los grandes monopolios de la producción y la comercialización deberían ser objeto de nacionalización, pero con un modelo de gestión de participación obrera y popular, con control obrero y popular. No una nacionalización donde las empresas que antes eran privadas ahora estén en manos de burócratas muchas veces irresponsables, muchas veces
sin compromisos revolucionarios, muchas veces incluso con debilidades éticas, con comportamientos vinculados a la corrupción. Nosotros planteamos que la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras pueden ejercer un papel de dirección en las empresas del Estado. Esa propuesta nuestra de un modelo de gestión democrático, participativo, de control obrero y popular, lo hemos planteado para las empresas que actualmente son de propiedad estatal y las que pudieran ser nacionalizadas. Porque ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, aquí hay un grupo monopólico que tiene el control casi absoluto de los principales rubros de consumo de alimentos aquí en Venezuela. Y ese grupo que surgió en los años 70, 80, ha continuado y se ha fortalecido y ha contado con apoyo del Estado, con divisas subsidiadas. ¿Cuáles son los nombres de las familias venezolanas que controlan estos monopolios? Por ejemplo, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, en este momento al grupo de empresas Polar. Ese es el famoso Lorenzo Mendoza, presidente del grupo de empresas Polar. Ese es un grupo conservador que desde la época del puntofijismo fue construido y fortalecido desde la renta petrolera administrada por el Estado venezolano. Esa situación ha continuado y no debería ser. Nosotros, si estamos en un proceso de cambio profundo, deberíamos de golpear el poder de ese grupo monopólico porque precisamente somete al país prácticamente a un chantaje. Si no se le dan las divisas subsidiadas, si no se le permiten los aumentos de precios, si no se le permite que incluso violente derechos laborales con despidos masivos, etcétera, entonces amenaza con cerrar, con irse del país. Entonces, no puede ser que nosotros permanezcamos bajo ese yugo de un chantaje corporativo, monopólico. Incluso ese grupo corporativo y otras grandes empresas aplican lo que nosotros pudiéramos denominar el bachaqueo corporativo, porque siempre se habla de los bachaqueros pequeños, de las personas que revenden, que trafican en pequeñas porciones, en pequeños volúmenes, pero el grupo de empresas Polar ejerce un bachaqueo corporativo de grandes proporciones. Se han desplazado hacia Colombia, han fugado a Colombia, por ejemplo, millones de toneladas de alimentos, retienen muchas veces sus productos para obligar a que se les permita los aumentos de precios, para chantajear al gobierno nacional y para someter al pueblo a una situación de carencias y para que acepte los aumentos de precios que ellos imponen. Igualmente, en lo que tiene que ver con los sistemas de distribución, el presidente Chávez estuvo haciendo esfuerzos por quitarle el poder a estos monopolios y había creado incluso toda una cadena de empresas para la distribución de alimentos y de bienes y servicios en general, con Mercal, Pedeval, la red de abastos bicentenarios, todo eso conformaba una gran república de distribución. Bueno, eso fue desmontado, eso ha sido desmantelado. Nosotros consideramos que más bien debió haber sido fortalecido. Y en los últimos tiempos, en la medida que el Estado retrocede en el papel rector en la economía y en áreas fundamentales como alimentos, servicios, como gas doméstico, etc., en la medida que vaya perdiendo fuerza, el capital privado va ganando, lo va ganando. Y si es que, es un poco para entender, si es que se plantea que desde el Estado, desde el gobierno, más bien se está en una posición defensiva y ustedes están planteando una ofensiva. Por supuesto. Para enfrentar esa lucha de clase interna, ¿de dónde va a salir la fuerza? Te lo pregunto porque vemos de que el pueblo está golpeado, o sea, hay problemas de carestía de alimentos y cuando eso ocurre, la gente antes de estar organizándose está preocupado del día a día. ¿De dónde el Partido Comunista cree que va a salir la fuerza? No, ¿Cuál es la estrategia? Sí, es cierto eso de que mucha gente, su prioridad es sobrevivir, es resolver los problemas cotidianos de la economía, pero sí hay fuerzas en la clase obrera, en el movimiento campesino, en las fuerzas populares comunitarias. Hay experiencias muy interesantes de comunas productivas, de consejos comunales. Hay
La misma activación del CLAD, aunque nosotros consideramos que el CLAD debe estar bajo la dirección de los consejos comunales y las comunas, pero también ha activado un nivel de participación popular que no deja de ser muy importante. Entonces, hay un conglomerado organizado en nuestro pueblo, que en este momento incluso, hay que decirlo, es algo muy importante dentro de todos los problemas, la amenaza que viene de los Estados Unidos, el adelanto del plan golpista y de intervención imperialista ha llevado también a una recuperación de la movilización importante en nuestro pueblo. O sea, y eso hay que aprovecharlo, hay que convertir eso en una fuerza que pase a la ofensiva, como tú bien lo has dicho, que pase a la ofensiva no solamente en el plano político de la defensa de la patria frente a la agresión imperialista, sino más fundamental, si se quiere, en el plano de la economía. Porque es por la vía de la economía que nos han venido golpeando, que han venido minando nuestra fuerza, pero ahí hay mucho que hacer todavía. Nosotros estamos planteando, el Partido Comunista de Venezuela, que es necesario dos elementos fundamentales para enfrentar la coyuntura y fortalecernos. Uno es una amplia alianza patriótica, antiimperialista, muy amplia, nacional y continental, y hasta mundial, donde incluso sectores sociales y hasta fuerzas políticas que no están con el presidente Maduro, que no son simpatizantes del proceso, pero que no están dispuestos a aceptar una intervención extranjera, que no están de acuerdo con un golpe de Estado, bueno, entren en esta amplia alianza junto a las fuerzas revolucionarias, patrióticas y conscientemente antiimperialistas. Entonces, eso es uno. Y otra cosa que planteamos es la necesidad en Venezuela de un gobierno patriótico y de unidad democrática, popular, revolucionaria, que asuma un programa antimonopólico, verdaderamente antimonopólico, un programa que levante el ejercicio del protagonismo de la clase obrera, del campesinado, de las fuerzas populares comunitarias en la dirección de la economía, de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios. O sea, no podemos seguir con una situación en que primero dependemos de la exportación de crudo y dependemos de la compra en el exterior de la mayor parte de las cosas que se consumen o se procesan en Venezuela, y también con una alta carga monopólica en la economía. Esas cosas tienen que ser superadas con el desarrollo de un programa económico, social y político donde la clase obrera, las masas populares, el pueblo en general, ejerza un papel de dirección, de vanguardia sobre los procesos económicos concretos y sobre las decisiones políticas más importantes. Estuvimos conversando con Pedro Else desde la sede del Partido Comunista de Venezuela, un actor clave, protagónico, que seguirá diciendo mucho sobre el proceso. Muchas gracias, Pedro. Excelente.